Una vez más les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos nuevamente listos para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Gracias por la gentileza de su atención y esperamos que todos salgamos bendecidos al término de la exposición de la palabra de nuestro Dios. Hoy estaremos hablando acerca del tema sirviendo a Dios en los últimos días. Sirviendo a Dios en los últimos días. Dice la palabra del Señor, está basado en Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, donde dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Continuamos entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, entonces sirviendo a Dios en los últimos días. Y sabe que los últimos días pueden puede tener varias connotaciones. Puede ser que sean los días de nuestro peregrinaje aquí en la vida, aquí en este mundo. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, solamente Dios sabe. Aunque la Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 años, los más fuertes son 80 años con todo molestia y trabajo. Sin embargo, no es una garantía llegar a los 70, pero tampoco quiere decir que no podamos llegar a los 70 o a los 80. Hay quienes han llegado a los 100 o lo han pasado. Pero también estamos hablando del tiempo de posibilidades para servir al Señor. Porque alguien puede caer enfermo, alguien puede caer en cama, puede sufrir un accidente, quedar en una silla de ruedas, quedar en cama, como dicen, bedbound. Y ya no tenemos oportunidad que quisiéramos cuando estamos en todas nuestras capacidades para servir al Señor. Por eso, mientras haya salud, mientras tú y yo tengamos energía, sirvamos al Señor. Entonces, pero también los últimos días, porque no sabemos cuándo el Señor viene por su iglesia. Esa es otra cosa. Será como ladrón en la noche. Será en un abrir y cerrar de ojos que el Señor venga por su iglesia. Entonces, hay dos pensamientos importantes que yo quisiera enfatizar. Las actitudes para los creyentes en los últimos días. Todo cristiano debería tener una actitud de compromiso. Por eso dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y dice, ya basta para vivir el tiempo que resta en las cosas de la carne. Si usted no entiende qué son las obras de la carne, lea Gálatas capítulo 5. Y del versículo 17 en adelante ahí habla del Espíritu, pero también habla el fruto del Espíritu, pero habla también de las obras de la carne. Por eso, viviendo entonces una actitud de compromiso, lo que tenemos que hacer es que si Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento de Él, de entregarle nuestra vida, de consumir nuestras energías, toda nuestra vitalidad en un servicio que le agrade, que honre y glorifique su santo nombre, en un compromiso con Dios. Por eso Él nos llama a tener ese compromiso. No hay mayor compromiso, no hay mayor tarea, no hay gozo más grande que servir al Señor. En los últimos días necesitamos tener un compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones. Hermanos, escuchen esto con atención. Ya no tardan, ya vienen los días, ya es inminente que la iglesia va a ser perseguida. Usted y yo tal vez ya vamos a ver la persecución de la iglesia cristiana. Probablemente no sea perseguida a la manera antigua, cuando Nerón, cuando los emperadores romanos que mandaban a los soldados y mataban a los cristianos
perseguían a los cristianos, iban de casa en casa como lo hacía Saulo de Tarso, y muchos eran llevados a la hoguera, muchos eran pasados por espada, como dice Hebreos capítulo 11. Pues posiblemente la persecución ya haya iniciado hoy en día. ¿Y saben cómo? La persecución contra la iglesia puede venir al estar restringiendo la libertad de culto, la libertad de proclamar el evangelio de salvación, la libertad de abrir los templos, la libertad de ir por las calles y que puede pararse en una esquina y estar proclamando el evangelio, la libertad de usar los medios masivos de comunicación, la libertad de poder. Recuerdo todavía no hace mucho, en una administración pasada, no esta, la antepasada, que a un pastor de Houston le habían dicho por una de las personas que estaban en eminencia que tenía que pasar su bosquejo de la predicación del siguiente domingo, tenía que pasar por un filtro para ver qué es lo que va a decir, a ver si la autoridad aprobaba ese mensaje que se iba a proclamar. Hoy en día ya estamos siendo restringidos. Hay ciertos temas que no podemos mencionar porque si no nos llaman que somos misógenos, o sea, que somos antifeministas, que tenemos algo contra las mujeres, o que también nosotros podemos ser, que estamos apoyando y estamos proclamando y enforzando la discriminación, o que no queremos aceptar las actitudes y las prácticas de ciertos grupos de la sociedad en donde vivimos. Y entonces, luego, nos pueden cancelar el poder predicar usando las redes sociales. Ahorita muchos templos están cerrados. Y desde luego que todo lo que usted dice, todo lo que usted proclama, hay un filtro que está capturando la información, lo está clasificando y de cada uno de nosotros está formando un perfil que en su debido momento pueden usar en contra suya y en contra mía. Es más, no necesita predicar el evangelio. Si usted entra al internet y entra al WhatsApp, entra a todas las redes sociales, su información está siendo capturada y está siendo guardada y ya se puede formar un perfil. Yo me acabo de dar cuenta porque él me dijo y dije, sí es cierto, sí es cierto. No tengo tiempo para estar hablando de estas cosas, pero es una manera de persecución hoy en día. Quien ha padecido, dice que debemos esforzarnos y tener la mente de Cristo en los padecimientos. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, sí. Cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Jesús, casi siempre cambia profundamente sus perspectivas con respecto al pecado. Ya no más quiere vivir en el pecado. Ya no quiere más que eso. Solamente le pide al Señor que pueda que pueda limpiar sus pecados, que le ayude en las tentaciones, que lo santifique, como David decía, límpiame, oh Dios, crea en mí un espíritu nuevo, límpiame que sea más blanco que la nieve, y límpiame con hisopo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la Biblia dice que el Señor terminó con el pecado. Representa el estado espiritual de un creyente que cuando ya reconoció que ha sido limpio del pecado y decide servir al Señor, va a sufrir. Pablo lo decía a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Para no vivir el tiempo que resta, dice Pedro. Pedro nos dio dos referencias de tiempo que son útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento, en nuestro servicio al Señor. La primera actitud que dice Pedro aquí de no vivir más es que no vivir el tiempo, desperdiciándolo en cosas banales, en cosas superfluas, en cosas que no edifican, en
todo eso, no vivir el tiempo, dice la palabra. Y la segunda énfasis que hace Pedro es que dice que nos resta. Ahora, deténgase un minuto a pensar, cuando usted desee, ¿cuánto tiempo de vida le resta a usted? ¿Cuánto? Porque está hablando, diciendo aquí, que no vivamos el tiempo. ¿Qué nos resta? Valoremos el tiempo y valoremos la cantidad de tiempo probable que usted y yo tengamos. Y Pedro dice que nosotros entonces debemos, como discípulos de Cristo, vivir como cristianos con una actitud de compromiso. Pero también debemos vivir los últimos días como cristianos viviendo una actitud con sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Dice la palabra del Señor en los versículos 3 al 6, recuerda que estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, 3 al 6, dice lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Se dan cuenta de eso? Basta de usar los moldes, los patrones, las ideas, la filosofía de los gentiles. A eso se refiere, hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. El que sigue a la gente de allá afuera, a los gentiles, a los inconversos, a los que no tienen a Cristo en su corazón, están también en idolatría. A estos, sin Cristo, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Tal vez podamos decir, les hacen bullying para empezar, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Usted y yo podemos ser juzgados por los gentiles, por los inconversos, por nuestra manera cristiana de vivir, por los principios y por los valores que sustentamos, que hemos aprendido de la palabra de nuestro Dios. Por eso dice la palabra del Señor: basta ya el tiempo pasado para hacer lo que los gentiles quieren, en una vida de libertinaje. Llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Tengamos la mente de Cristo. Sigamos las pisadas de Cristo. Alejémonos del mundo. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro ayo. Que Él es el que nos dirige a toda verdad. Que Él nos dirige por el camino correcto, para que nos ayude, para que ya no sigamos en ese libertinaje, ahora que ya hemos sido bautizados con la inmundicia podríamos decir, de todos los pecados, de las orgías, de la disipación, de las abominables idolatrías. Y esto es solamente el principio. Conforme vaya pasando el tiempo, observe las noticias, observe lo que va a estar sucediendo, que cada día el pecado va a ir aumentando y se va a estar implementando libertad o libertinaje para el pecado, pero restricciones para aquellos que quieren agradar a Dios y quieren servir a Dios. Así que no sigamos a los gentiles. A estos gentiles les parece cosa extraña que no corráis con ellos. Por eso les van a atacar, por eso nos van a atacar, por eso nos van a criticar, por eso nos van a restringir las libertades. Hoy en día bueno es meditar en la palabra del Señor y memorizar porciones de la palabra de nuestro Dios, porque no sabemos si un día se va a prohibir las publicaciones y venta de la Biblia. No lo sabemos. El enemigo está tomando control. Sabe que le queda poco tiempo y quiere aprovechar la oportunidad para separar o desviar a aquellos que pudiesen servir al Señor. Entonces, no importa cómo tus buenas obras son recibidas por el hombre, que puedan decir, no, pues si ¿saben cuál es
la expresión que se usa calificativa para estas cosas. Dice, no, este hombre de una calidad humana excelente. Entonces, por eso nosotros podemos decir, si eres como Dios, estarás apercibido, que serás despreciado y va a haber mucha ingratitud. Cuando habla de los gentiles, habla como las ceremonias de religiones paganas. Y recuerda a Pablo cómo eran parte de la vivencia de los nuevos creyentes en todas las iglesias del Asia Menor. Pero dice Pablo, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Sí, ahorita vamos, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos impotentes, a veces decimos, sí, pues esto se está poniendo peor cada día. El pecado está creciendo, aumentando. Las iglesias, es más fácil ver iglesias, templos vacíos, que lugares donde hay práctica de pecaminosas llenas de gente. Y no les importa el distanciamiento social, no les importa el virus, ellos siguen con sus cosas. Pedro ya nos dijo que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio según 1 de Pedro 3:19, donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. También puede ser que Pedro se refería a aquellos en la comunidad cristiana que habían muerto, tal vez habían muerto como mártires. Si este es el caso, Pedro usa unos ejemplos heroicos como una manera de animar a sus lectores afligidos para que también puedan permanecer fieles a Dios. Como dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También nosotros tenemos que vivir los últimos días como cristianos con una actitud de oración seria, pero una oración seria. No es un rezo, porque un rezo es una repetición de palabras preconcebidas, de palabras memorizadas, que empezamos igual y terminamos igual y decimos exactamente lo mismo, y hay muchos que están orando como si les estuvieran tomando en cuenta cuántas palabras pueden pronunciar por minuto. La afirmación de que al fin el fin de la era se acerca ciertamente nos debe llevar a doblar nuestras rodillas y estar alertas, estar sobrios, estar despiertos en una práctica de oración eficaz, seria, comprometida. La palabra del Señor nos dice, orad sin cesar. No nos dice que oremos solamente cuando tenemos necesidades, problemas o enfermedades. Nos dice que debemos orar en todo tiempo. Ser pues sobrios en oración, dice el apóstol Pedro en este pasaje cuando leemos el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acercan, ser pues sobrios y velar en oración. Necesitamos volver a reafirmar, a practicar las veladas de oración, los retiros de oración, las prácticas de oración aún en los hogares. No descuidemos la oración. Por eso dice ser pues sobrios y velad en oración. Nosotros debemos de velar en oración primeramente teniendo nuestros corazones y mentes vigilantes, listos para el regreso de Jesucristo. Recuerda lo que dice Juan en la parte final del Apocalipsis. Dice, sí, ven Señor Jesús. Usted está listo para decir, Señor, ven. Ven Señor Jesús. Si es esta noche, yo estoy listo. Si es mañana, yo estoy listo. Yo te voy a servir hasta el momento en que tú vengas por tu iglesia. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con eso. Debemos vivir los últimos días como cristianos en una actitud de amor. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 al 11, dice, y ante todo tened entre vosotros. Recuerde que Pedro en el capítulo 4, primera carta, está dando instrucciones para vivir y cómo debemos vivir en estos últimos días. Entonces en el versículo 8 al 11 dice, y ante todo tened entre vosotros
ferviente amor, no un amor así frío, indiferente, desabrido, sino ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, continúa diciendo Pedro, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, nosotros podemos ver, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Y por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Y agrega aún más. Y ante todo, dice aquí, dice la palabra del Señor, ante todo, tened el ferviente amor. Qué cosas tan interesantes. Cada uno según el don ministra. Debemos servir en estos últimos días ejercitando nuestros dones espirituales. Y si nosotros ministramos, cada quien ministre conforme al poder que Dios nos ha dado. Ahora bien, nosotros dijimos aquí que una de las cosas que el pensamiento principal que yo les mencionaba era que debemos asumir actitudes como creyentes en estos últimos días, y ya mencionamos como cuatro cosas que debemos hacer. Que debemos nosotros estar con una actitud de compromiso, que debemos tener una actitud de sabiduría, que debemos tener una actitud de oración seria, y también debemos tener una actitud de amor. Ahora, el segundo pensamiento principal, entendiendo tu tiempo de prueba. Ahora bien, cuando nosotros decimos entendiendo tu tiempo de prueba, nosotros tenemos que leer los versículos 12 y 13, primera de Pedro 4, donde dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciera. Estos cambios que estamos viviendo hoy en día en el mundo, tanto los desastres naturales, tanto la problemática climática, como dicen algunos, política, financiera, espiritual, aún en la educación. Muchos cambios se están viniendo que van a ser parte de la prueba que nosotros vamos a pasar. Por eso dice aquí, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si una cosa extraña les viniera. Ya estaba anunciado. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos dormimos en nuestros laureles, pensamos que a lo mejor va a ser otra generación, la nuestra no. Estamos tan acostumbrados a una vida cristiana confortable que no estaba demandando fidelidad, que no nos estaba demandando compromiso, que no nos estaba demandando entrega al Señor. Y ahora están comenzando las demandas para los cristianos verdaderos. No se sorprendan por la prueba, dice la palabra del Señor que os ha de venir, como si alguna cosa extraña. Sino también dice la palabra del Señor lo siguiente, en el versículo 13, cuando dice que no solamente debemos ser participantes de los padecimientos de Cristo, dice, sino gozaos por cuanto sois, miren, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así como Cristo padeció, nosotros los cristianos vamos a padecer. Tal vez sea el principio de dolores para nosotros los cristianos. No es la gran tribulación, pero sí ya estamos siendo sometidos. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Por eso dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es soportar las pruebas con una actitud correcta. Acéptelo. Acepte el desafío. Acepte la prueba. Sufra las pruebas con la ayuda del Señor.
Todos debemos estar preparados. Muchas cosas todavía vendrán. Es el principio de lo que está escrito en las Escrituras. Vamos a participar de los sufrimientos como Cristo lo hizo, pero también vamos a gozarnos porque vamos a ser participantes. Por ser participantes de los padecimientos de Cristo, llegará el momento que seremos participantes cuando se revele su gloria y nosotros podamos gozarnos con alegría por haber sido fieles al Señor. Como dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Habían puesto cuidado en eso? Buen siervo y fiel. Excelente. El Señor está reconociendo nuestro servicio fiel. Está diciendo, en lo poco has sido fiel. El Señor no demanda que uno tuviera un 100 de calificación en cuanto a la abundancia de nuestra fidelidad. En lo poco has sido fiel. Pero la tercera parte de este versículo cuando dice, entra en el gozo de tu Señor. Y es lo que dice Pedro aquí cuando menciona que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La segunda cosa que nosotros debemos estar pensando, mis amados hermanos, en cuanto a soportar las pruebas con una actitud correcta es, como dice la palabra del Señor, la diferencia entre sufrir como cristianos y sufrir como un malhechor. Hay de sufrimiento a sufrimiento. Hay sufrimientos que son la consecuencia de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía al Señor, de ser adictos. Recuerdo de una persona que hace como 5 o 6 años estaba ya estaba en hospice, estaba en la parte final de su vida y me dijo, pastor, quiero decirle algo. Yo en mi juventud asistía a una iglesia cristiana. Yo participaba en el quehacer de la iglesia, pero un problema que tuve me desanimó y me aparté de las cosas del Señor. Y no solamente me aparté, sino empecé a tomar. Y cuando empecé a tomar, empecé a trabajar en un bar. Y tomaba y todos los días tomaba. Consecuencia, problemas del hígado que le produjeron cáncer. Y ese cáncer le estaba produciendo, ya lo estaba dirigiendo hacia el final de su vida. Y él decía, perdón, no quiero morir. Le digo, ore al Señor para que me sane. Le digo lo que escuché en alguna ocasión, el Señor te puede curar tus heridas, pero no te quita las cicatrices. El Señor ya perdonó tu pecado si tú te has arrepentido sinceramente. Pero las cicatrices de tu pecado ahí están en tu hígado y vas a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Entonces, voy a orar para que Dios tenga misericordia de ti y para empezar, que mitigue tus dolores. Pero no sabemos si el Señor quiera hacer el milagro de levantarte de ese problema que tienes en tu hígado. Muchas personas olvidan esto. Entonces, hay el alcoholismo, las drogas, el adulterio, la vida sexual disipada, puede producir diferentes tipos de enfermedades que finalmente acaban con la vida del ser humano. Hay pecados, hay sufrimiento que son consecuencia de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Y no se está refiriendo a este tipo de pecados, sino ni sufrir como un malhechor. Porque a veces, pues está pastor, ore porque tengo una persona, un amigo o un familiar que está en la cárcel. Oren para que pueda salir libre. Bueno, si él violó las leyes, pues las leyes lo van a castigar. La autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que no hace nada indebido no debe tener miedo. Es para los que hacen cosas indebidas. Dice la palabra del Señor en el versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, vas a sufrir por glorificar al Señor, por alabar al Señor, por servir al Señor, por proclamar al Señor, etc. Algunos por violar la ley, algunos por una vida licenciosa, disipada, pero el sufrimiento que está refiriéndose aquí es aquella que puede venir a nuestras vidas por nuestra fidelidad y nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Por eso, de parte de ellos, Él es blasfemado, dice la palabra del Señor. ¿Entienden eso? En el versículo 14 dice que Él es blasfemado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Que tengan vergüenza los que están sufriendo las consecuencias de su vida disipada o de su rebeldía contra Dios. Pero si nosotros sufrimos por causa de la fe en Jesucristo, entonces nosotros no nos avergoncemos. No. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la tercera cosa que nosotros podemos ver aquí es que debemos encomendar nuestra alma a Dios en medio del sufrimiento. Dice la palabra del Señor en los versículos 17 al 19, 1 de Pedro 4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice aquí la palabra del Señor. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Juicio y sufrimiento. Pero para nosotros, los que padecemos por hacer la voluntad de Dios, hemos de estar tranquilos, gozosos, en paz, reconociendo que a su debido tiempo el Señor nos va a dar el descanso de cualquier sufrimiento que tengamos. Entonces, nosotros tenemos aquí que dice que nosotros debemos encomendar nuestras almas al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ser fieles al Señor. Recuerde, sirviendo a Dios en estos últimos días, sirviéndole con fidelidad, con lealtad, con compromiso, alabando y honrando su nombre, glorificando su palabra, proclamando su palabra, bendiciendo a nuestros hermanos en la fe. Pero también, ¿por qué no?, compartiendo el mensaje de salvación y vida eterna a todos aquellos que no le conocen. Para que tú sirvas a Dios de una manera apropiada, como nos dice la palabra, su misma palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo y no hacéis lo que yo os mando? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que asegúrese, sirvamos a Dios en estos últimos tiempos, en estos últimos días, porque el fin se acerca. Primero el arrebatamiento y luego la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Prepárese y esté tranquilo, viviendo para Dios, sirviendo a Dios. Oremos. Padre amoroso y bueno, gracias te damos por tu palabra que nos advierte, que nos recuerda, que nos anticipa que el fin está cerca. Estamos viviendo los últimos días y que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, no como necios, sino como sabios, y que hemos de servirte, como dice el apóstol Pedro, que si es necesario padecer, Señor, solamente danos fuerzas, danos ánimo y, Señor, por favor, que podamos sentir tu presencia y tu poder que nos abraza, para no dudar, para no claudicar, para no retroceder. Ayúdanos para ser fieles, siervos tuyos en estos últimos días.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ya cesado, el bullicio terminó, los talleres han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al rey. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene. Los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad, se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Aleluya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. Cristo viene pronto. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final